Saludos comunidad, bienvenidos a un relato más. Si te gustan estos relatos no olvides suscribirte y dejar tu me gusta. Sin más, comencemos. Cuando era niño, la casa en el campo olía a tierra mojada y a carbón de la cocina. El sol pegaba en el techo de zinc y mi madre cantaba mientras lavaba la ropa. Mi padre volvía del campo con el olor de la lluvia en la piel. Era un hombre viejo para mi madre. Ella tenía apenas 14, y su voz era un timbre que mandaba en la casa. Todos decían que era valiente. Yo lo veía como un gigante que, a veces, se quedaba muy quieto mirando las sombras. Las vecinas pasaban a menudo. Sus risas eran cuchillos envueltos en dulce. Hablaban bajito, miraban más de la cuenta y después salían como si dejaran semillas. Mi madre las atendía con la misma ternura con la que me peinaba la tarde en que todo cambió. Quería protegerla. Mi padre le daba de todo para mantenerla en casa, para que no saliera, para que no escuchara las semillas de veneno que traían las visitas. Una tarde de mayo, recuerdo cada detalle como si el viento se lo hubiera susurrado al techo, mi madre me peinaba con la marmita en la que hervía la sopa. Afuera, las hojas se mecían despacio. Las vecinas habían venido temprano y hablaron más fuerte esa mañana. Mi padre llegó cansado. Sus pasos eran un tambor apagado. Al principio todo fue normal, un beso, un silencio, luego la palabra que abría la jaula de su furia. ¿Quién estuvo aquí? Gruñó, y sus ojos eran dos embudos de sombra. Mi madre negó. Ellas negaron, pero las palabras se convirtieron en ascuas. Los murmullos crecieron. Yo no entendía por qué de repente mi casa olía a hierro y a cosas viejas. La violencia no llegó de golpe, sino como lluvia persistente, una bofetada, un empujón que hizo sonar los platos, palabras que arañaban. Yo contaba los golpes como si fueran campanadas para saber hasta cuándo viviría la calma. A los 4 años aprendí a sorprenderme menos. Esa tarde la lluvia fue de plomo. Hubo un tiro que partió el aire como un cuchillo. Otro. La cocina quedó salpicada de silencio. La marmita se volcó, y el peinado se interrumpió en una mano que dejó de moverse. Yo miré la sombra de mi madre caer, y supe en un instante que algo se rompía para siempre. Mi abuela estaba allí también. Los pasos que antes habían sido firmes, se transformaron en un ruido sordo, y luego, cuando todo terminó, en nada. Mi padre se quitó la vida con la misma arma. Cuando la casa quedó vacía de respiraciones, solo quedó un susurro. Algo que se escondía entre las grietas de las paredes y en los rincones del suelo. Esa noche lloré hasta no tener lágrimas. Prefería dormir y no regresar a esa realidad que olía a pólvora y a cosas quemadas. Después vinieron los hospitales, los tubitos, el metal frío y los rostros clínicos. A los 6 años me operaron del pecho. Mi cuerpo se curó a medias mientras la soledad crecía como hiedra. Viví con tías que cuidaban de mí y de Ronald, mi hermano menor, pero siempre sentí que algo me seguía. Un pequeño bulto de sombra que se metía entre mis pensamientos. Lo llamaba, sin saberlo, rabia. En la escuela me hice duro. Me aislé. Reía con la risa rota de quien ha tomado una decisión. Hacer daño antes que dejarse hacer. Me gustaba ver la incomodidad en los otros. Me alimentaba de esa energía. Quería igualar la balanza del mundo con violencia, como si con eso pudiera empujar fuera el frío que me había quedado dentro. Pero hay cosas que no se comen con rencor. A los 16 fui a una reunión en la iglesia de la ciudad, más por curiosidad que por fe. Allí, entre luces que colgaban y voces que oraban, lancé una palabra al vacío. Si existes, quita esto de mí. Grité mi reto con la brutalidad de quien no espera respuesta. Y entonces entre las palabras del predicador escuché otra. No era la voz humana, sino algo que vibró en mi pecho. Aunque tu padre y tu madre te dejen, Jehová con todo te recogerá.
Sentí un peso que se despegó como si alguien hubiera desenroscado una piedra del centro de mi espalda. No supe entonces que lo más extraño y lo más real estaba apenas comenzando. Esa noche me dormí sin que el bulto de sombra me acompañara. Soñé que la casa no estaba en ruinas, sino cubierta de lúgubres ratones blancos que hablaban con voces de ancianos. En el sueño, uno de ellos se acercó y dejó sobre mi pecho una pequeña piedra caliente. La piedra ardía sin quemar. Al despertar, la sensación de pulsación seguía en mi cuerpo, pero había menos amenaza. Era como si algo hubiera reclamado lo que le correspondía: la noche, el grito, las lágrimas. Con el tiempo los recuerdos se desdibujaron, como cuando se pasa la mano por la televisión y los canales se apagan uno a uno. Dejaron huecos menos punzantes. Me hice sociable. Estudié, trabajé, me enamoré y fui amado. La hiedra del rencor se secó y en su lugar brotó una planta distinta, una que no quería venganza sino fruto. Pero las viejas casas nunca desaparecen del todo. Una tarde, años después, volví al pueblo para ver lo que quedaba de la casa donde todo pasó. La puerta colgaba de un solo gozne. El patio estaba lleno de hierbas que nadie cortaba. Caminé por las habitaciones recordando la marmita y en un rincón vi algo pequeño que se movía entre la sombra. Una rata, blanca como mi sueño de años atrás, con ojos negros que me miraron con curiosidad y sin miedo. Me agaché. La rata no huyó. Era casi como si reconociera en mí a alguien que había sido visitado por la misma piedra ardiente del sueño. La miré y hablé en voz baja, sin ni siquiera saber por qué. «Perdón», dije. «Lo siento por todo». La rata se acercó, olfateó mi mano y sin más, se metió entre las tablas del suelo. En ese gesto simple entendí algo. No todo espíritu que vuelve lo hace para atormentar. A veces vuelven para dejar algo, para recordarte que lo que fuiste no define lo que serás. Aquella noche me quedé a dormir en la casa que parecía haber olvidado el tiempo. Al acostarme, sentí de nuevo la piedra caliente sobre el pecho, pero ahora era ligera, un brillo tibio que me recordó que había pasado por fuego y no me había quedado en él. Las ratas, las sombras, los disparos, todo tomó un orden nuevo. Lo que había sido amenaza se volvió escena, escenario de aprendizaje. Porque la verdad, esa que se aprende con la piel cicatrizada, es que el mal que nos hicieron puede transformarse en advertencia o en faro. Yo elegí que fuera faro. Sané de a poco, con ayuda, con fe, con trabajo y con la ternura de quien creyó en mí cuando yo no podía creer. Me formé, me casé, tuve hijos. La vida me concedió redención. La rata, esa noche, no fue el oscuro presagio que esperaba el niño que fui. Fue la guardiana de un umbral, el lugar entre lo que fui y lo que podía ser. Y si alguna vez escuchas ruidos en una casa vieja, si ves una sombra que te mira desde el rincón, no huyas automáticamente. Pregúntale qué trae. Tal vez venga con la piedra caliente que sana. Moraleja: la herida más profunda no siempre cicatriza sola. Requiere coraje, ayuda y perdón. Lo que nos rompió puede enseñarnos a sanar y a proteger a otros. No dejes que las sombras de tu pasado dicten la vida que todavía puedes construir. Incluso la rata, la más pequeña de las criaturas, puede ser mensajera de sanación si estás dispuesto a escuchar.